Buenas tardes, gracias por la presentación. Soy la doctora Cintia Estela, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy me ha tocado el tema de asma. Como usted mismo lo ha mencionado, en estos últimos meses estamos reportando un brote importante de influenza A, muy aparte de los casos de COVID, y un aumento, obviamente, por estos cambios climáticos que estamos teniendo. Y bueno, el día de hoy voy a tocar el tema sobre asma. En la agenda de hoy vamos a tocar la definición, fisiopatología, diagnóstico, evaluación, tratamiento y exacerbación del asma. Inicialmente, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica respiratoria. Como mismo lo dice su definición, el asma es una enfermedad crónica como cualquier otra, como la hipertensión, como la diabetes, lo que significa que esto no se va a curar, sino se va a controlar. Entonces, es la finalidad de hacer un diagnóstico adecuado, de confirmar el diagnóstico y recibir un tratamiento. El asma es como sabemos, una enfermedad obstructiva crónica que produce una inflamación crónica de la vía respiratoria que lleva a una remodelación variable, dando lugar a diferentes manifestaciones clínicas que van a condicionar diferentes respuestas al tratamiento e historia natural a lo largo de la vida del paciente, asociado a una limitación variable del flujo de aire expiratorio, que ya lo vamos a mencionar posteriormente, con qué métodos diagnósticos lo vamos a realizar, y condición una hiperreactividad bronquial de las vías respiratorias. Por ende, es una enfermedad heterogénea, tanto en fisiopatología, con una variedad de presentaciones clínicas y respuestas terapéuticas de acuerdo a los fenotipos que vamos a mencionar ahorita. El diagnóstico de asma se puede realizar en cualquier momento de la vida. Como mencionamos en este slide, vemos que podemos tener una aparición inicial en la infancia con una respuesta TH2 y una respuesta que no es TH2. Obviamente la TH2 va a ser una respuesta alérgica, ¿no? Como vemos, una asma alérgica, asma inducida al ejercicio, un asma de inicio tardío, eosinofílica, y otras relacionadas a la aspirina. Y las respuestas no TH2 que no son alérgicas pueden estar asociadas a ciertas condiciones, como la obesidad, el tabaquismo, que va a ser neutrofílico, y también alteraciones pausigranulocíticas, que van a ser sobre todo diagnosticadas en la adultez. Entonces, bueno, respecto al slide anterior, el asma más frecuente tenemos el asma alérgica, la cual lo vamos a centrar en esta exposición. Vamos a tener primero una sensibilización a partir de alergenos que van a hacer daño a nivel de la mucosa epitelial respiratoria, van a ir donde las células dendríticas presentadoras de antígenos y van a ser llevados a los ganglios linfáticos, a las células T. Estas células T, mediante los receptores de células T, eh, mediante moduladores de histocompatibilidad, van a diferenciarse en una respuesta TH2, como hemos mencionado previamente. Esta respuesta TH2 va a aumentar tanto las interleuquinas 5, 13, que van a producir un aumento de granulocitos, un aumento de mastocitos y un aumento de eosinófilos. Sin embargo, también se ha visto que no solo los alergenos pueden producir esta respuesta en TH2, sino ya se ha visto que la contaminación, ciertas bacterias y los virus, como hemos mencionado previamente, pueden hacer que otras células dendríticas que no están diferenciadas se convierten en células dendríticas presentadoras de antígenos y nuevamente sean presentados al ganglio linfático, a los linfocitos T, para que nuevamente se produzca la respuesta TH2. En esta slide vemos que los alergenos, como he dicho, las células dendríticas, van a ser llevados a las células T en los ganglios linfáticos y van a poder producir distintas respuestas de acuerdo, obviamente, al tipo de paciente que tengamos, como puede ser la respuesta TH2, que es la alérgica, que vamos a tener un aumento de interleuquina 4 y 3, que van a ver una metaplasia de las células de las glándulas a nivel de la vía respiratoria, un aumento de interleuquina 5, que va a haber un aumento de eosinófilos, y una respuesta de interleuquina B, que va a ser liberación de histamina por los mastocitos. Sin embargo, tenemos otras respuestas que son TH17 y TH1, que en vez de aumentar la parte eosinofílica, va a aumentar los neutrófilos, ¿no? Que es otro tipo de asma, como hemos mencionado anteriormente en la parte de fenotipos. Acá en este slide podemos ver, ¿no?, cómo linfocito T, que es nativo, o sea, que no tiene diferenciación, puede diferenciarse en cualquier respuesta, TH2, TH1, TH17, y van a, obviamente, aumentar las citoquinas, llevando a una liberación de interleuquinas, las cuales van a activar ciertas células en las cuales van a estar
relacionadas a la fisiopatología del asma, ¿no? Producción de moco, aumento de eosinófilos, aumento de neutrófilos, alteración de la musculatura respiratoria, como engrosamiento del músculo liso cuando tenemos una exposición repetida a estos alergenos sin un adecuado tratamiento que va a conducir posteriormente a una remodelación de la vía respiratoria. Por ende, acá tenemos que la respuesta TH2, que es una respuesta alérgica por el aumento de eosinófilos, como mismo lo dice, va a haber un aumento de eosinofilia tanto en vía respiratoria como a nivel sistémico, van a responder mayormente a glucocorticoides de vía inhalatoria, perdón, y cambio la TH2, vamos a tener, una baja TH2, vamos a tener una respuesta neutrofílica que puede tener una falta de respuesta al tratamiento de glucocorticoides y que va a ser una ausencia de eosinofilia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ya? Ya hemos visto que hay una sensibilización y una producción de una respuesta TH2, ¿no? ¿Qué va a condicionar esto del asma? Obviamente una vía respiratoria normal. Vamos a tener el músculo liso, vamos a tener la mucosa respiratoria, las glándulas de la mucosa respiratoria y obviamente la luz por donde pasa el aire. ¿Qué sucede cuando hay un problema de asma? Va a haber un aumento de la musculatura respiratoria, un aumento en la producción de, de moco, y obviamente va a reducir la luz del bronquio, ¿no? Produciendo esto una limitación al aire del flujo. Perdón, al flujo de aire. Entonces, como mencioné anteriormente, si hay una exposición repetida con un tratamiento inadecuado, porque muchas veces las personas, ya tomándolo en el ambiente hospitalario, en el ambiente de consulta, vemos muchas personas que siendo asmáticas o que tienen un síntomas sugerentes de asma, se ven un poco como resilientes para el uso de inhaladores, ¿no? Pero ¿qué pasa si los pacientes que tienen síntomas, tienen diagnóstico de asma y no toman tratamiento o que toman tratamiento y son difíciles de manejar? Va a producirse la remodelación de la vía aérea. ¿Qué va a suceder ante esta exposición de alergenos, gérmenes, virus, como ahora, como digo, la influenza, bacterias, hemos tenido el COVID, ¿no? Va a seguir haciendo injuria a nivel de la mucosa respiratoria. Esta mucosa respiratoria va a reaccionar y va a producir aumento de fibroblastos, aumento de la matriz extracelular, haciendo que haya un aumento, una hiperplasia de las células caliciformes, una disminución de las células epiteliales, va a haber aumento de colágeno, o sea, que va a permitir que la vía respiratoria se vuelva más rígida y obviamente que acumule mayor cantidad de moco, ¿no? Acá tenemos una epitelio respiratorio normal y tenemos un epitelio ya con remodelación, ¿no? Entonces vemos que obviamente ante la exposición de estas nosas, ante el factor de necrosis transformante beta, al de angiogénesis de vasos, va a haber un aumento de la angiogénesis, va a haber una hipertrofia del músculo liso, va a haber un aumento de la matriz extracelular y va a haber un aumento de la producción de moco, sugiriendo esto que va a volver una vía respiratoria más rígida, más llena de mucosidad y que posteriormente no va a responder a los inhaladores que normalmente utilizamos cuando tenemos unos síntomas iniciales para iniciar el tratamiento de asma. Perdón. Ya. Entonces, que ya ante la fisiopatología que hemos mencionado, que es tiene bastantes mecanismos en los fenotipos del asma, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿En quién debemos sospechar? Siempre un diagnóstico tenemos que sospechar, sobre todo en la parte clínica. ¿Cuál es un típico paciente que viene en el cual debemos descartar asma? Un paciente que tenga silbido de pecho, que son las sibilancias. El paciente puede él mismo oír sus propias sibilancias, o presión de pecho, presión torácica, falta de aire, que es la distia, y tos crónica, ¿no? O tos recurrente, que viene episódicamente ante ciertas exacerbaciones. Pueden ser alergenos, sustancias irritantes, cambios de temperatura, como tenemos en estos momentos, el ejercicio, infecciones virales, como estamos reportando, como digo, los casos de influenza, ¿no? Entonces, en este tipo de paciente que tiene síntomas que se exacerban a predominio nocturno o al despertar, que tienen historia familiar de familiares con también antecedentes de asma o antecedentes de rinitis, dermatitis atópica, alergias a alimentos, y más el examen físico, vamos a tener la sospecha de asma, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en el examen físico? Un paciente con sibilancias audibles a nivel del examen con el estetoscopio.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener inicialmente? Si ya tenemos un paciente con alta sospecha de asma, con los síntomas previamente mencionados, vamos a realizar una espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es un examen de función pulmonar que nos va a permitir si realmente se encuentra un patrón obstructivo o no se encuentra un patrón obstructivo. Entonces, normalmente en un paciente sin asma, la relación de BF1, que es el volumen expirado en el primer segundo forzado, con la capacidad vital forzada, tiene que tener mayor a 70%. Entonces, en un paciente que tiene mayor a 70%, pero tiene síntomas de asma, podemos hacer otros exámenes posteriores, como cuáles. Podemos hacer el óxido nítrico, que es el que tiene que ser más de 40 partes por billón o 50 partes por billón, como lo menciona el GINA, prueba de broncoconstricción inducida por metacolina, histamina, el ejercicio o manitol inhalado. Y los pacientes que ya tienen una relación menor del 70% con una respuesta broncodilatadora positiva, ¿qué significa esto? Cuando se realiza la espirometría, el paciente hace los ejercicios, ya que el personal le va a indicar que es una respiración y una expiración forzada, va a hacer que después de este examen se le indica 400 microgramos de salbutamol vía inhalada. Posterior a 15 minutos se vuelve a repetir el examen y vemos que el volumen expirado forzado al primer segundo aumenta en un 12% y 200 mililitros del valor inicial. Entonces ahí tendríamos una respuesta que es un patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora que confirmaría el diagnóstico de asma y obviamente nos va a indicar la severidad. El BEF1 se va a catalogar de acuerdo a los porcentajes y van a indicar si es moderado, moderadamente severo o leve, ¿no? Entonces, nos va a permitir no solamente diagnosticar en qué situación estamos con el paciente, sino también nos va a permitir ver posteriormente cómo estamos yendo en el tratamiento. Entonces, ya tenemos un paciente con síntomas sugerentes de asma, le hemos realizado la espirometría que nos confirma el diagnóstico y nos da severidad. ¿Qué es lo que nos queda? Ver en qué situaciones tenemos al paciente de manera clínica, ¿no? Vamos a tener intermitente, persistente leve o moderado o persistente severo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de síntomas diurnos, a los síntomas nocturnos. ¿Y para qué nos sirve saber en qué situación nos encontramos? Sobre todo para evaluar el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Primero, evaluar al paciente, confirmar el diagnóstico de asma con una espirometría, ver la severidad, ver qué síntomas y factores de riesgo pueden modificarse para evitar estas exacerbaciones del asma, ver si tienen comorbilidades, si son diabéticos, obesos, fumadores, ver si tienen antecedente de tuberculosis, que también van a alterar la función pulmonar, ver cómo utiliza el inhalador. Es bien fundamental saber cómo el paciente usa el inhalador, porque de nada sirve que recetemos inhaladores si es que al final el paciente no ha entendido, no ha comprendido y lo utiliza mal, ¿no? Perdón. De ahí tenemos que ajustar el tratamiento. De acuerdo a los síntomas que menciona el paciente, tenemos que aumentar la dosis, disminuir la dosis, agregar otro inhalador, retirar el inhalador y sobre todo nos va a permitir reevaluar para nuevamente ver cómo están los síntomas, si han disminuido las exacerbaciones, cómo está la función pulmonar. Entonces, en el GINA, en el cual nos vamos a basar el día de hoy, tenemos una eh, evaluación, sobre todo, como digo, del tipo de síntomas que tiene el paciente. Hay pacientes que tienen síntomas muy episódicos y otros que tienen síntomas continuos, ¿no? Entonces, inicialmente los pacientes que están estabilizados pueden utilizar tanto un corticoide inhalado junto con un beta-2 agonista de acción prolongada o solamente beta-2 agonistas de acción corta como el salbutamol de manera de salvataje. Pero sin embargo el paciente persiste con síntomas, vamos a tener la base del tratamiento que es el corticoide inhalado. ¿Ya? Entonces el corticoide inhalado junto con un beta-2 agonista de acción prolongada como tenemos el formoterol, tenemos el salmeterol. De acuerdo a la cantidad de síntomas vamos a ir escalando acá tanto en escalón 1, 2, en escalón 3, en escalón 4 o en el escalón 5, que es un asma de difícil manejo, ¿no? Que es más, podemos ya plantear terapia inmunológica, ¿no? Que el día de hoy no va a ser nuestro objetivo, pues
sino vamos a enfocarnos en los primeros steps para poder nosotros mantener un manejo adecuado y evitar las exacerbaciones del asma, ¿no? De acuerdo al requerimiento, vamos a utilizar una baja dosis de corticoides inhalados y vamos a mantenerlo de manera crónica. Normalmente, cuando tenemos el diagnóstico y vemos en qué situación se encuentra el paciente, tenemos que dar el corticoide inhalado mínimo de 3 a 6 meses. No es que solamente bien, pero obviamente de acuerdo a la evaluación. Y posterior a eso tenemos que hacer una nueva evaluación, tanto clínica como de función pulmonar. Entonces, lo que quiero recalcar bastante acá es que es el uso de corticoide inhalado, es la base de tratamiento del asma junto con el beta-2 agonista de acción prolongada. Acá tenemos las distintas dosis de corticoides inhalados, tanto baja dosis, mediana dosis y alta dosis, que lo pueden revisar, ¿no? Y posterior a ya haber tenido el tratamiento, tenemos que ver si este tratamiento es suficiente o no es suficiente para el control de síntomas, por lo cual le realizamos unas preguntas al paciente, sobre todo en las últimas 4 semanas, si han tenido síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, han tenido algún despertar nocturno, necesidad de medicina de rescate, como puede ser salbutamol, un beta-2 agonización corta, prednisona, más de 2 veces por semana, o alguna limitación en la actividad debida al asma, ¿no? Tenemos controlado cuando ninguna de estas manifestaciones presenta el paciente, parcialmente controlada cuando hay la presencia de 1 a 2, y obviamente no controlada cuando las 3 o 4 pueden estar presentes en el paciente, ¿no? Entonces, como menciono, este es el control del asma de un paciente que vemos de manera ambulatoria, pero también podemos tener exacerbaciones del asma, ¿no? Como la crisis asmática. ¿Qué es la crisis asmática? Es un empeoramiento de la situación basal del paciente, o sea, un aumento de la sintomatología, aumento de la disnea, tos, sibilancias audibles, opresión torácica y deterioro de la función pulmonar. Estas crisis asmáticas pueden llegar tanto al primer nivel como a nivel hospitalario. Entonces, nosotros es importante evaluar qué tipo de asma, porque algunos creen que el asma no te puede condicionar a que llegas a terapia intensiva, que no te pueda matar. El asma, si está mal controlada y es una asma severa, puede llevarnos incluso a requerir ventilación mecánica e incluso la muerte. Entonces, ¿qué factores de riesgo nos dan para este tipo de asmas que denominamos a casi fatal? Es que ha requerido intubación y ventilación mecánica previamente, hospitalizaciones o evaluación por emergencia durante el último año. Basta solo una para ser un factor de riesgo. Anteriormente, en las guías pasadas, decían entre 2 a 3. Sin embargo, hemos visto que esto no, tiene que ser a partir de una, ya es un paciente que tenemos que estar alertas de que no se vaya a complicar. Uso actual o reciente de corticoides orales, no usa corticoide inhalado o tiene mala adherencia al tratamiento, un uso de canister de salbutamol al mes. Anteriormente también se mencionaba que era entre 2 a 3, entonces estas cosas han ido modificándose en el transcurso del tiempo. Comorbilidades como neumonía, diabetes y arritmias que van a aumentar la mortalidad posterior al alta e historia de previa enfermedad psiquiátrica, problemas psicosociales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una crisis asmática, primero, diagnosticar la crisis asmática, evaluar la severidad y con eso plantear un tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios de severidad en asma? Bueno, hay distintas clasificaciones para el asma, sobre todo la crisis asmática, y pueden ser de leve a moderada, aguda severa, que pone en peligro la vida, perdón, y la asma casi fatal. En el asma leve a moderada va a haber un aumento de sintomatología, va a haber un flujo expiratorio en el primer segundo, es más del 60%, puede hablar en habla entrecortada y una frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos por minuto. En el asma severa va a haber una disminución de la función pulmonar, la frecuencia respiratoria va a aumentar, va a estar taquicárdico y puede tener habla entrecortada. El asma que pone en peligro la vida puede estar hipotenso, generar arritmias, estar cianótico, presentar un tórax silente, es decir, que el paciente está tan obstruido que no hay ni pasaje, ni entrada ni salida del aire. Puede haber desaturación, una disminución de la función respiratoria severa, un CO2 normal. ¿Por qué? Porque un CO2 normal, uno diría, cuando uno respira va a barrer CO2,
pero cuando el paciente sí está respirando de esta manera, de manera prolongada, va a hacer que ya se agote. Entonces ya el CO2 no va a barrer, ya no va a haber una alcalosis respiratoria, sino se va a ver una normalización del CO2. Eso nos indica que el paciente se está deteriorando. Y obviamente el asma casi fatal, va a haber un aumento del CO2 porque ya el paciente está agotado, hay una obstrucción severa de la vía respiratoria que puede conllevar a una alteración del sensorio y esto indicar ventilación mecánica invasiva. Entonces vamos a tener que evaluar obviamente la vía respiratoria y ver en qué condición estamos en el paciente, ¿no? Tenemos un paciente que está confuso, un paciente que está somnoliento, un paciente con tórax silente, un paciente con normalización del CO2, por lo cual ya tenemos que estar alertas y ya estar interconsultando a la unidad de cuidados intensivos y obviamente iniciar tratamiento a la brevedad. Entonces, nuevamente vemos cuál es un paciente que está clínicamente severo, ¿no? Habla así, como cortando palabras, ¿no? Porque simplemente no puede hablar de manera fluida. Va a tener una posición como de trípode tirada hacia adelante para poder mejorar la función pulmonar. Está agitado, una frecuencia respiratoria por encima de 30 por minutos, uso de músculos accesorios, músculos esternocleidomastoideo, uso de musculatura abdominal. Puede haber desbalance tóraco-abdominal, de saturación por debajo de 90 y una función pulmonar severamente disminuida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es iniciar tratamiento a la brevedad con beta-2 agonistas de acción córtica, hipertensión corta, corticosterapia, bromuro y patropio, indicar oxígeno cuando lo indica, y podemos tener otras terapias alternativas. Si el paciente no mejora, vamos a tener que nuevamente evaluarlo cada momento para poder evaluar si necesita o requiere cuidados intensivos. ¿Qué exámenes auxiliares le tenemos que pedir en este tipo de pacientes? Una A cuando hay desaturación, porque puede ser un asma que está amenazando la vida y ver el CO2. Una desaturación por debajo de 92 va a aumentar el riesgo de hipercapnia. ¿En quiénes debemos pedir una radiografía de tórax? Es en que pacientes que tenemos la sospecha de alguna complicación del asma, ¿no? Como neumomediastinos, neumotoras, por aumento de las presiones intrapleurales, vamos a tener una fuga de, bueno, un síndrome de fuga de aire, que esté asociado a una neumonía, por ejemplo, puede ser una neumonía viral, una neumonía bacteriana, que no tenga mejoría en la respuesta al tratamiento y que requiera obviamente ventilación mecánica. Entonces, en esta exposición quiero también recargar qué es lo importante que tenemos que tener a nivel de atención primaria, ¿no? El paciente en la periferia debe evaluar al paciente, ver si, bueno, si viene un paciente con antecedente de asma, ya tenemos el diagnóstico, pero es un paciente que viene con la sospecha de asma, entonces tenemos que estar acuciosos en la evaluación para ver si es un paciente con asma o no es un paciente con asma. ¿Qué factores tiene el paciente para ver si tenemos que manejarlo, tanto en el centro de salud o lo tenemos que derivar al hospital? O, como lo hemos mencionado anteriormente, ya ha tenido intubaciones, ha requerido uso de emergencia en estos últimos meses. Entonces, eso lo va a evaluar el médico en atención primaria. Entonces va a haber lo va a catalogar tanto como leve, moderado, severo o asma que comprometa la vida. Entonces sobre todo, ¿qué nos va a servir esto? Para derivarlo, si se va a quedar tanto en el centro de salud o va a tener que ser derivado al hospital. En el centro de salud podemos iniciar un tratamiento, si es que no tenemos tratamiento oxígeno para dar nebulizaciones, podemos iniciar con el salbutamol, con un beta-2 agonista de acción corta de 4 a 10 pus cada 20 minutos por 1 hora. Si tuvieran nebulizaciones, se realiza una nebulización cada 20 minutos, también se reevalúa en 1 hora para ver si ha mejorado el broncoespasmo. Puede iniciarse prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 50 miligramos por 5 días y darle oxígeno para tener un target de 93 a 95%. Si vemos que a pesar de este tratamiento no mejora, tiene que ser derivado al hospital y en el hospital vamos a nuevamente evaluarlo.
Entonces, cuando llega un paciente a nivel hospitalario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, si el paciente está desaturando, vamos a tener que indicar oxígeno como un target de 93 a 95. Podemos iniciar corticoterapia vía oral como endovenosa y utilizar beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Con salbutamol en gotas de 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos, que en gotas son de 10 a 20 gotitas. Y como ha demostrado el bromuro hipatropio, el uso de bromuro hipatropio en crisis asmáticas de moderada a severa, porque disminuye el tiempo hospitalario, disminuye la severidad, el riesgo de intubación. Por eso se utiliza solo a partir de moderada a severa el uso de anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio. Y tenemos otros tratamientos no convencionales, que puede ser sulfato de magnesio, en los cuales ya vamos a tener que ser pacientes que no han podido romper el broncoespasmo con la terapia inicial, ¿no? Entonces, esta es la presentación que había preparado para ustedes. No sé si alguien tendría alguna pregunta sobre este tema.